Existen preguntas que cuando obtienes la respuesta de ellas, definitivamente pueden cambiar el destino o el rumbo de tu vida. Son preguntas muy importantes. Por ejemplo, un hombre que le pregunta a su enamorada, ¿quieres ser mi novia? ¿O quieres ser mi esposa? Dependiendo de la respuesta de la muchacha, por supuesto, va a cambiar la vida o va a seguir igual. O imagínese un padre cuando le pregunta a su hijo mayor, ¿te aceptaron en la universidad? Eso puede cambiar muchas cosas. O mejor todavía, ¿te aceptaron en el trabajo? Un padre que siempre quiere que su hijo vaya a trabajar, porque la cosa está fuerte. Otro ejemplo, un esposo que le pregunta a su esposa, ¿cómo salió la prueba de embarazo? Dependiendo de la respuesta, muchas cosas pueden cambiar. Pero también hay preguntas difíciles de hacer, pero se hacen esperando la respuesta. Doctor, ¿qué tengo? ¿Qué estoy padeciendo? Estas son preguntas muy importantes porque dependiendo de la respuesta que se obtenga de estas preguntas, va a cambiar mi vida de alguna u otra manera. Pero existe una sola pregunta, una sola, cuya respuesta, si es correcta o incorrecta, puede no solamente cambiar el destino de mi vida, sino el destino eterno, mi destino eterno. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esta pregunta es tan importante que el propio Señor Jesucristo se la dio o se lo preguntó a sus discípulos. En Mateo 16, versículos 14 al 17, el Señor Jesús le pregunta, en el 13 le pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Y en el 14, Mateo 16, 14, ellos le responden, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor les hace la pregunta a ellos, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta. Y era la respuesta correcta. Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Como vemos, esta es la pregunta más importante que todo ser humano debería preguntarse y debería contestar. Debería contestar correctamente, porque dependiendo de su respuesta está tu destino eterno. Y esta es la pregunta que subyace en todo el libro de Hebreos. ¿Quién es Jesús? Recordemos, hermanos, que todo lo que se ha dicho hasta ahora, lo que hemos visto del capítulo 1 de Hebreos, es lo que domina es el tema Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué Jesús es superior a los ángeles? Recordemos que el escritor quiere exhortar a la audiencia original a que no abandonen la fe, a que no renieguen de la fe cristiana, que no se vuelvan al judaísmo. Así que Jesús es digno, es superior, es más valioso que todas las cosas que los judíos colocaban en grande estima y que eran dignas de confianza y dignas de dar su vida hasta el final. El escritor se concentra en el primer capítulo en comparar a Cristo con los ángeles porque ellos consideraban que los ángeles o ellos estimaban grandemente a los ángeles porque fueron el instrumento dado por Dios para dar la ley a Israel. Así que ellos tenían a los ángeles en muy grande estima. Por eso es el tema. No renuncies a Cristo porque Él es superior a todo lo que tú consideras superior, a todo lo que tú consideras digno de honrar. Pero el capítulo 1, esta pregunta está en todo el capítulo, de forma implícita, pero sí está. En todo el capítulo, el autor de Hebreos, él ha estado recolectando evidencias escriturales para
poder responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? Mírelo de este punto de vista. El tema es, no abandones la fe. ¿Por qué no debo abandonar la fe? Por Jesús. No abandones la fe por quién es Él. Y nos preguntamos, o la audiencia se puede preguntar, ¿y quién es Jesús? Bueno, en los versículos 4 y 5, el autor responde, Jesús es el Hijo de Dios. Por eso es superior a los ángeles. Versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Pero el segundo argumento que da el autor de Hebreos, bueno, ¿por qué no debo abandonar a Jesús? ¿Por quién es Él? ¿Y quién es Él? ¿Quién es Jesús? Bueno, Él es el objeto de adoración de los ángeles mandado por Dios el Padre. Versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle, es un mandato, adórenle todos los ángeles de Dios. Él es el objeto de la adoración y el servicio a Dios. Estamos en el tercer argumento. ¿Y dónde comienza ese tercer argumento? En el versículo 8. ¿Qué nos va a hablar en el versículo 8? Bueno, una vez más, Él quiere que ellos que entiendan, no abandones a Jesús, no abandones, no apostates de la fe. ¿Por qué? Bueno, por quién es Él. ¿Y quién es Jesús? El versículo 8 nos dice, Jesús es Dios. Versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Ese es el argumento, el tercer argumento. Él quiere que ellos entiendan que Jesús es superior porque Él es Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Váyase hoy pensando en esto. ¿Qué aprendí hoy en el culto? Jesús es Dios. Ese argumento comenzó, como dije, en el versículo 8. Y el autor de Hebreos usa la cita, como lo vimos en el domingo pasado, explicado por el pastor Luis, del Salmo 45, para decir que Jesús es Dios. Por eso es superior a los ángeles. Pero hoy estudiaremos una segunda cita que da del Antiguo Testamento, que da el autor de Hebreos para confirmar o corroborar lo que ya ha dicho desde el versículo 8. Si Jesús es Dios, entonces te voy a dar otra evidencia escritural para que entiendas que Jesús es Dios, no solamente de forma explícita, sino considerando sus atributos. Los atributos de Jesús confirman que Él es Dios y por lo tanto, en todo el argumento completo, Él es superior que los ángeles. Tú estimas tanto a los ángeles. Los judíos estimaban demasiado a los ángeles. Le está diciendo Jesús es superior a ellos, porque Él es Dios. Así que vamos a estudiar este texto en dos encabezados particular. El primero, vamos a ver la confirmación, este es el primer encabezado que vamos a ver, la confirmación final que hace el autor de que Jesús es Dios. La confirmación final que hace el autor para decir que Jesús es Dios. Esos son los versículos 10 al 12. Ahí él va a citar, o en estos versículos del 10 al 12, él cita el Salmo 102. ¿Ok? Pero luego, desde el versículo 13 hasta el versículo 14, ahí el autor hace una conclusión de todo el argumento general del capítulo 1. Jesús es superior a los ángeles. Así que eso lo vamos a ver en el siguiente encabezado. La confirmación final que hace el autor que Jesús es Dios y por tanto es superior a los ángeles. Vuelvo a repetir los dos encabezados. Versículos 10 al 12. La confirmación final que hace el autor de Hebreos de que Jesús es Dios. Segundo encabezado, versículos 13 y 14. La confirmación final que hace el autor de Hebreos de que Jesús es Dios y por tanto superior a los ángeles. Vamos entonces a considerar nuestro primer encabezado en la mañana de hoy. La confirmación final que hace el autor de los Hebreos
de que Jesús es Dios. Versículo 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El versículo 10 comienza con una conjunción y, ¿sí? Está uniendo lo que dice anteriormente y lo que va a decir ahora. ¿Y por qué? Bueno, porque está siguiendo la misma estructura que ha llevado hasta ahora. ¿Cuál es la estructura? Por cada argumento que el autor de Hebreos da, hace dos citas para un solo argumento. ¿Ok? Dos citas para hablar de que Jesús es el Hijo, usa dos citas. Luego para hablar de que Jesús es el centro de la adoración de los ángeles, usa dos citas del Antiguo Testamento. Así que el versículo 8 y 9 es una cita para hablar de que Jesús es Dios. Así que versículo 10 es la segunda cita que usa el autor de Hebreos para decir lo mismo de que Jesús es Dios. Pero aquí tiene otra perspectiva para hablar de lo mismo. ¿Cuál es la perspectiva? Hablar de los atributos de Jesús, los atributos de Jesús. Y así que él va al Salmo 102. Vamos a ver dos cosas del Salmo 102. Número uno, vamos a ver qué dice el Salmo 102. Vamos a detallar el Salmo 102. Vayan conmigo, por favor, al Salmo 102 y no descuide Hebreos capítulo 1. Salmo 102. Esa es la cita que hace aquí en Hebreos 1. La cita que hace en Hebreos 1 se concentra en los últimos versículos del Salmo 102, a partir del versículo 25 del Salmo 102 hasta el 27. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás, todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hay por lo menos tres referencias a tres atributos de Dios que el autor de Hebreos se lo aplica a Jesús, al Mesías, a Cristo. El primero de ellos es la la omnipotencia de Jesús. La omnipotencia. Note, Salmo 102, 25. Desde el principio tú fundaste la tierra. El texto está afirmando de forma explícita de que Dios es el origen de todas las cosas. Él nunca ha sido creado, Él es el creador. Por lo tanto, si Él es el creador, implícitamente también está hablando de su preexistencia. Antes de que comenzara el año 1, el momento, el primer segundo de la creación, Dios es. Dios no estaba, Dios no estará, Dios es siempre. Eso es la eternidad de Dios. Pero aquí se nos habla de que desde el principio ya tú eras Dios. Pero ese principio lo creaste tú. Tú eres Dios, tú eres el creador. Él es el origen de la creación. Aunque Dios ya estaba, nada de lo que ha sido creado, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho sin Él. Pero en Hebreos 1 se atribuye la obra de la creación a Jesús. Tú, Jesús, fundaste la tierra, la creación. Lo mismo dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16. En Colosenses 1:16 el apóstol Pablo dice: porque en Él, hablando de Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, de Jesús. Y para Él. Todos nosotros hemos sido creados
por Cristo y hemos sido creados para Él. No fuiste creado para ti mismo, para tu deleite, para tus placeres, para tu objetivo, para tus propósitos, sino para los placeres, el deleite, el objetivo y el propósito de Jesús. Si no vives así, no estás cumpliendo el propósito de tu vida. Fuiste creado para Él. Los ángeles, a los cuales los judíos estimaban tanto, fueron creados para Jesús. Jesús mismo los creó. No es que antes del principio del mundo ya había un cielo, ya estaban los ángeles desde siempre con Cristo. No, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hubo un principio para los ángeles y un principio para nosotros. Y eso todo fue por medio de Jesús. Así que el autor de Hebreos señala la divinidad de Jesucristo por su poder omnipotente de creador, su atributo de creador. El segundo atributo que se nos menciona está en el Salmo 102, versículo 26 en su parte A. El 25 nos habla entonces de su omnipotencia creadora. ¿Sí? Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Versículo 26. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Versículo 26 en su parte A. Aquí se destaca el carácter eterno de Dios. En hebreo se lo aplica a Jesús, el carácter eterno de Jesús. Él es desde siempre el mismo. Él no llegó a ser Dios. Él siempre fue Dios y siempre es Dios. Él no tiene ni un principio ni un final. Él es infinito. Es infinito. Es la eternidad de Jesús. Dios es eterno, Jesús es eterno. Eso es lo que dice en Hebreos. En Apocalipsis 1:8, el propio Señor Jesucristo destaca esa particularidad de su carácter. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. No significa de que Él tiene un comienzo y Él tiene un fin, no. Él desde antes del comienzo ya estaba y cuando haya un fin, Él seguirá. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. William Hendrickson dice, aunque los cielos y la tierra han sido creados por el Hijo, que es eterno, no comparten su eternidad. Son y seguirán siendo temporales. Los cielos y ciertas partes de la tierra, como las montañas, por ejemplo, parecen exhibir intemporalidad. Sin embargo, están sujetos a cambio. Todo lo que el Creador ha hecho lleva la marca del tiempo. Todo. Usted puede ver una montaña y dice, ¿desde cuándo está esa montaña ahí? O los cielos, el universo. Siempre ha existido el universo. Cuando uno lo ve, lo observa, pareciera que tuviesen eternidad. Pero no es así. No solamente tuvieron un principio, sino que también tendrán un final, y eso es el tercer atributo que se nos habla de Dios y del Señor Jesucristo. Salmo 102, 26 en su parte B. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Se está hablando de la inmutabilidad. Primer atributo, omnipotencia creadora. Eso solamente lo tiene Dios. Jesús es el creador, Jesús es Dios. En segundo lugar, su eternidad. Dios siempre ha estado, siempre es. Jesús comparte la misma esencia de Dios. Jesús es Dios. Y en tercer lugar, nos habla de la inmutabilidad. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios en el tiempo no mejora.
ni en el tiempo empeora. Él es perfecto. Y siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Todo cambia. Nosotros cambiamos. Nuestros cuerpos cambian. Eso lo sabemos, ¿verdad? Nuestras barriguitas cambian. Nuestra fisonomía cambia. Todo en nuestra vida cambia. Nada permanece para siempre. Solo Jesús. Solo Cristo. Él es perfecto. Y es interesante cómo la ilustración que se da en el Salmo 102 acerca de qué se hace con algo que cambia. Y ese cambio tiene que ver con desgastarse, con no seguir con esa misma, como dicen, esa misma fuerza, entusiasmo del principio, sino que todo tiende a acabarse. Salmo 102. Ellos perecerán, mas tú permaneces. El contraste. ¿Qué más? Todos ellos como una vestidura se envejecerán. Aquí se hace la referencia o se hace una comparación con una ropa, con un vestido. El vestido. ¿Qué pasa con el vestido cuando usted lo compra? Nuevecito. ¿Usted se lo quiere poner? Todos los días, si es posible. Bueno, un niño. Bueno, yo tengo mi niña que ella, cuando le compran algo, quiere dormir con eso, si es posible bañarse con eso puesto, porque está entusiasmado, es algo nuevo. Pero al final llega un momento donde se deteriora tanto por el uso. ¿Qué se hace con eso? Bueno, el escritor dice que se dobla como si fuera, ¿verdad? En Hebreos 1, note. Ellos perecerán, mas tú permaneces, versículo 11, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido lo envolverás, lo doblarás, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y serán mudados o desechados. Es lo que está diciendo. Hermanos, tú y yo, y los cielos y la tierra que tenemos hoy cambiarán. Todo cambiará. Los cielos que tenemos hoy, la tierra que tenemos hoy, darán paso a un nuevo cielo y una nueva tierra. Nada permanecerá igual, solo Jesús. Segunda de Pedro 3:10 se nos habla de este mismo concepto. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Habrá un fin, habrá un fin. John MacArthur dice lo siguiente: los hombres van y vienen, las estrellas vienen y van. Los ángeles estaban sujetos a decaer, como lo demuestra la caída o su caída. Pero Cristo nunca cambia, nunca está sujeto a cambio, nunca es sujeto de alteración. Él es eternamente el mismo, por tanto es superior a los ángeles en su título, en la adoración, en la naturaleza, en su existencia y en su destino final. Los ángeles tienen un destino, tú tienes un destino, pero nuestro destino y el destino de ellos es muy diferente al destino del Señor. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya hemos visto qué dice el texto, ¿cierto? Hemos visto qué dice el Salmo 102. Pero ahora consideremos lo que dice Hebreos 1, porque allí el argumento es: ¿quién dice eso en el texto? ¿Quién lo dice? Ya hemos visto qué dice. Ahora, ¿quién lo dice? El autor de Hebreos dice o señala que quien está hablando en el Salmo 102, en los versículos 25 al 27, no es el salmista, sino Dios, es quien está hablando. Note, Hebreos 1:10. Recuerden que comienza con la palabra y tiene la misma idea. ¿Cuál es la idea? Dios ha hablado. Dios señala, versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Qué le dijo? El texto: mi hijo eres tú. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórele. Es la expresión o el testimonio que da el Padre acerca del Hijo. Versículo 8. Mas del Hijo dice. No es que el Hijo dice, es del Hijo.
Se dice de Él. Mas del Hijo dice, ¿quién lo dice? Dios el Padre. Tu trono, oh Dios. Versículo 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos. Es decir, que todos los versículos del 25 al 27 de Salmo 102, quien está hablando no es el salmista, sino que está hablando Dios de él. No es una comunicación de la tierra hacia el cielo, sino del cielo a la tierra. Pero cuando usted lee el Salmo 102, pareciera que no es así. Vamos a leerlo. Vamos a ver el Salmo 102. Esta es una oración de un afligido, noten. Es el versículo 1, el Salmo 102. Es la oración de alguien que está en una gran aflicción, una gran tribulación. Versículo 1. Mire esta oración. Jehová, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a socorrerme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos tal tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. El hombre está sufriendo. Está pasando una situación muy triste, muy desalentadora. Pero lo más importante o lo más interesante de esto es que él sabe cuál es la razón de su situación. Versículo 10. La razón de su situación. A causa de tu enojo y de tu ira. La aflicción que estaba teniendo el salmista del 102 está diciendo, yo estoy sufriendo porque estoy llevando la ira de Dios. Estoy sufriendo la ira de Dios. Sigue el versículo 10. Pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Entonces él no solamente dice su situación, sino que también reconoce cuál es la razón de su situación. Pero en el versículo 2 en adelante, el salmista se consuela en el carácter inmutable de Dios en medio de su situación. Versículo 12. Mas tú, Jehová, permanecerás. Aquí está hablando el salmista a Dios, a Jehová. Él está en una situación difícil, pero él quiere reconocer que Jehová es inmutable. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Y todos estos textos nos hablan de la esperanza que tiene el salmista, que a pesar de lo que está sufriendo, él sabe que Dios va a cumplir sus promesas. Dios es inmutable. A pesar de cualquier situación, cualquier aflicción, Dios no va a cambiar sus promesas. Dios iba a guardar a su pueblo a pesar del sufrimiento que estaba teniendo el propio salmista. Note el versículo 21. Para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Es decir, tú vas a restaurar a Sión. Versículo 2. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Hasta ahí hemos visto cómo va el Salmo 102. Expresa su situación, reconoce la causa de su situación, se consuela de que a pesar de su situación Dios es fiel a sus promesas y va a restaurar a Israel. Pero ¿qué de él? ¿Qué de su sufrimiento? El versículo 23, él vuelve otra vez a referirse a sí mismo. Dice, él, hablando de Dios, él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Y dije, miren la oración que da el salmista. Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generación son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Esta lectura llana
pareciera que el salmista no está teniendo respuesta a su oración. ¿Cuál es su petición en la oración? Versículo 24. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Pero no hay una respuesta. Entonces como que vuelve otra vez, bueno, es que Dios permanece, Dios siempre es, todos pasaremos. No hay una respuesta aparente. Pero el escritor de Hebreos dice, aquí, a partir de acá, hay una respuesta del Padre al Hijo. No, aquí no está hablando el Hijo al Padre o el Mesías al Padre, sino que está hablando el Padre al ungido de Dios. Note que en Hebreos 1 se le llama allí, en el principio, tú, oh Señor. Pero en el Salmo 102 dice, desde el principio tú fundaste la tierra. ¿Por qué esa añadidura en Hebreos capítulo 1, versículo, lo perdí aquí. Le dije que no lo perdí usted y lo perdí yo. Aquí está. Versículo 10. Tú, oh Señor. Ese oh Señor, ¿de dónde sacó el escritor de Hebreos ese oh Señor? Bueno, los comentaristas dicen, bueno, que eso aparece precisamente en la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Es la traducción, una vez más, la Septuaginta, la traducción al griego del original hebreo, ¿verdad? Porque la Biblia, el Antiguo Testamento estaba en hebreo y esa es la traducción al griego. Y allí está la palabra oh Dios. Pero es interesante que los comentaristas, los editores de la Septuaginta, ellos colocaron oh Dios, pero no oh Yahvé. No es la palabra que aparece en la Septuaginta. En la palabra es decir, no colocan teos, que sería Yahvé, teos. No colocan teos, sino que colocan curios. Y la palabra curios siempre está relacionado con la palabra en hebreo Adonai. Note el Salmo 110. El Salmo 110. Jehová dijo a mí, Señor. En hebreo dice, Yahvé, y lo que diga en hebreo, dijo a mí, Adonai. En la Septuaginta dice, Teos, lo que digan en griego, dijo a mí, Curios. ¿Qué es lo que significa esto? El autor de Hebreos está viendo que aquí, él no es que está usando la Septuaginta, no es concluyente está usando la Septuaginta, no, él está de acuerdo que en la Septuaginta colocaron verdaderamente a quién se está refiriendo, es al Curios, no es a Jehová el Dios, sino a su Mesías. Y él dice, acertaron, esa es la visión correcta. Dios le está hablando al Mesías. Es como si dijera, versículo 24, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Y aquí la divina respuesta, Dios diciéndole, de generación en generación son tus años, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Cuál ha sido la petición del salmista aquí? No me cortes. Versículo 24, no me cortes en la mitad de mis días. ¿Y qué dice? Tú permanecerás para siempre. Es el consuelo divino a la petición del salmista. En este caso, no es un salmista, es un salmo mesiánico. Y el autor de Hebreos está diciendo, aquí este salmo es un salmo mesiánico donde es Dios quien da el testimonio a su Hijo. Eso es lo que dice en Hebreos 1:8. Más del Hijo dice, ¿quién dice? Jehová. ¿Y qué dice Jehová también del Hijo? Tú
oh Adonai, tú, oh Señor, tú, oh Curios, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Así que todo lo que se dice aquí, estos atributos, no es que se lo inventó caprichosamente el autor de Hebreos. Bueno, yo quiero hablar de Jesús como Dios. Entonces voy a buscar un texto que me hable explícitamente de que Dios dice que Él, Jesús, es Dios. Y buscó el Salmo 102. Este es un hombre inspirado por Dios. Él sabe que la interpretación correcta del Salmo 102 es que cuando termina esa pregunta, cambia de interlocutor. Ya no es de aquí para allá, ahora es Dios confirmándole, tú vas a permanecer, no te preocupes, tú eres Dios. Así que el comentarista, el escritor de Hebreos ve claramente, para nosotros es un poquito diferente, difícil, pero este es el autor inspirado. Dios lo inspiró para que viera precisamente esto en el texto. Yo estoy diciendo esto de mi Hijo. Así que Cristo es omnipotente porque Dios dice que Él es omnipotente. Cristo permanece y es eterno porque el Padre lo ha declarado. Y Cristo es inmutable porque el Padre le ha dicho, tú permanecerás y tus años no acabarán. Eso lo ve el autor de Hebreos y se lo aplica, no de forma caprichosa a Cristo, sino con un entendimiento claro, es Dios quien habla del Mesías. Es una declaración, un testimonio. Por eso preguntamos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es Dios. Cuando decimos que Él es el Hijo de Dios, estamos diciendo, Él es Dios. Por último, segundo encabezado de nuestro bosquejo. Ahora es la confirmación final que hace el escritor de que Jesús es Dios y por lo tanto es superior a los ángeles. Versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Note que aquí el Hebreos 1:13, el escritor hace la misma pregunta o comienza diciendo la misma pregunta que hace en el versículo 5. Note el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Versículo 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Por qué hace eso? Bueno, porque es una figura retórica que se llama inclusio. En la antigüedad no habían secciones, no se escribía por secciones, sino que se usaba el inclusio, es decir, mi argumento comienza desde esta frase hasta esta frase. Ahí está todo el argumento. Ahora él va a terminar todo su argumento como una conclusión. Por lo tanto, es como si dijera, por lo tanto, ¿quién obtiene esa promesa del Padre, de Dios? ¿Algún ángel ha recibido alguna promesa de Dios que le diga, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? La respuesta es obvia. A nadie, a ninguno. Ni al ángel Gabriel, ni al ángel Miguel, ni a ningún ángel que usted quiera darle nombre. La respuesta, esto es una pregunta retórica. Pero esta pregunta se contesta en el Salmo 110 porque viene del Salmo 110. ¿De qué trata el Salmo 110? Del dominio y reinado del Mesías. Es un salmo mesiánico, como lo leímos en el culto. Es un salmo mesiánico, Salmo 110. Salmo 110. Este es como un remate que hace el escritor de Hebreos para terminar su punto. Jesús es superior a los ángeles, básicamente porque Él es Dios. Versículo 1. ¿A quién le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Versículo 1. Jehová dijo a mí, Señor. No se lo ha dicho a ningún otro, sino que se lo ha dicho a su ungido. Se lo ha dicho a su ungido.
¿Y qué le ha dicho a ese ungido? Siéntate a mi diestra. Cuando Dios envía a los ángeles, no le dice, bien siervo fiel, qué bueno que fuiste, le dijiste a María que iba a tener un hijo, excelente, tu trabajo, una misión cumplida, correcta, perfecto, ahora ven y siéntate y descansa. A nadie, a ningún ángel. Ellos van, hacen y regresan para seguir y esperar las nuevas órdenes. Pero solo Jesús fue enviado para servir y luego cumplió su meta y se le dice, ahora descansa. Eres el rey ahora. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. La promesa es, yo, el Padre, Dios, yo voy a hacer que tú reines. Eso es lo base, esa es obra del Padre, de que Cristo sea honrado, de que Cristo gobierne. Versículo 2, Salmo 110. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Inmutabilidad. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, eternidad, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Todo el Salmo 110 tiene que ver con el reinado del Mesías. Dijo Jehová a mí, Adonai. Dijo el Señor, Jehová a mi Señor, siéntate y yo voy a hacer que todos te adoren, es lo que está diciendo. Entonces el destino de Cristo no es el mismo destino de los ángeles. El destino de Cristo es gobernar por siempre. Y ese destino fue prometido y anunciado por el Padre. ¿A quién se le dio ese destino? ¿A quién se le prometió eso? El escritor de Hebreos dice, al Hijo. Se lo prometió a Jesús. Por lo tanto, ¿qué haces tú adorando ángeles? ¿Qué haces tú confiando en ángeles? Confía en el verdadero. Confía en Jesús. Confía en Dios. Ese es el argumento final. ¿Cómo sabemos esto? Miren cómo termina Hebreos 1:14. Hace una contraparte entre Jesús y los ángeles. Jesús tiene un destino eterno de gloria y de dominio eterno. Siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 14. No son todos, hablando de los ángeles, no son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. El destino de ellos es siempre servir y servir. Pero el destino de Cristo es dominar y gobernar por siempre. Quiero terminar viendo algunas cosas importantes o un detalle muy, muy importante que se nos presenta en el Salmo 110, ya para finalizar. Salmo 110. Recuerden cuál es la promesa del Padre o a quién le dice esto el Padre. Se lo dice al Señor. Así lo ve el autor de Hebreos. Se lo dijo a Jesús, a Jesucristo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Gobierna mientras yo hago que tú gobiernes. Versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, entonces le da la autoridad. Gobierna, yo te doy la autoridad de gobernar. ¿Acaso no dijo el Señor, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra? Versículo 3. ¿Cómo sabemos que el Señor está gobernando y teniendo autoridad sobre una persona? Ese es el reinado de Cristo. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad,
desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Dos cosas. Número uno, ¿quién está siendo gobernado por Jesús, Dios hombre? ¿Quién está siendo gobernado? El que se ha ofrecido voluntariamente a su dominio. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día de tu poder, cuando tú los gobiernes, cuando tú los pongas por estrado de tus pies. Una persona que rechaza creer en Jesús y vivir para la gloria de Cristo y vivir para los dictámenes de su Señor es un enemigo que no ha sido dominado todavía. Pero ¿a quién ha dominado Cristo? ¿A quién ha subyugado su voluntad? Solamente aquellos que se ofrecen con todo el corazón a Él. Pero en segundo lugar, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Todos los que pueden contemplar a Jesús como el ser más hermoso de su vida, como el ser, su santidad me enamora, su santidad me atrae, su santidad quiero imitarla. Ese es alguien a quien el Señor Jesús o a que el Padre le ha traído, como dice en Juan, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere y yo lo gobierne. El día del poder, el día del reinado de Jesús comienza en tu vida cuando tú declinas y te rindes completamente a Cristo y te declaras incompetente y te declaras en bancarrota. Sé tú mi Señor. Pero también cuando empiezas a ver a Cristo más glorioso y más deseable. Quiero a Cristo. Como dice en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. En conclusión, ¿quién es Jesús? El autor de Hebreos dice, Jesús es Dios. Nota que la pregunta no es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? No, esa no es la pregunta. Es una pregunta, no es subjetiva, es objetiva. ¿Quién es Jesús? Si Él es Dios, como tú estás diciendo, y como el Padre declaró que Él es, ¿qué merece Él? Toda la gloria, toda tu vida, todo de ti. Él es superior entonces a los ángeles, Él es superior a toda criatura creada. Todo lo que ha sido creado no es como Jesús. Él es eterno, nosotros somos temporales. Él es el creador, nosotros la criatura. Él es el rey, nosotros debemos ser sus súbditos. Jesús es digno de ser amado, atesorado, porque Él es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores y es un testimonio que ha dado el Padre de Él. ¿Qué ha dicho el Padre de Jesús? Mi Hijo. ¿Qué ha dicho el Padre de Jesús? Adórenle. ¿Qué ha dicho el Padre de Jesús? Él es Dios, Él es digno. Aplicaciones. ¿Se refleja, se evidencia el reinado de Cristo en tu vida hoy? ¿O eres un enemigo de Cristo? No te quieres sujetar. No quieres que Cristo reine. Eso es evidente en tu vida familiar. ¿Cómo estás tú criando a tus hijos? ¿Para ti? ¿O lo estás criando para que ellos también adoren y amen a Cristo? Tu matrimonio está siendo gobernado por Cristo. Tú te estás sujetando, Señor, ayúdame a hacer mi parte en este matrimonio no para que funcione. Es para tu gloria. De que funcione para tu gloria, no simplemente para que funcione ya, para yo ser feliz. Se está evidenciando en tu vida privada, personal. ¿Estás tú luchando contra el pecado? ¿Estás tú atesorando más a Cristo que cualquier otra cosa en esta vida? También debemos aprender cómo usa los textos del Antiguo Testamento el autor de Hebreos. ¿Cómo los usa? No dice,
en el Salmo tal dice, en tal texto dice, el profeta dijo, no, Dios declaró, Dios dijo. Así es el Evangelio, la declaración del Padre. Las Escrituras, hermanos, el Antiguo Testamento es la declaración que hace el Padre del Hijo. Hermanos, Jesús, el Cristo, es, como dicen los antiguos teólogos, Él es el scopus de la Escritura, el centro de todas las Escrituras. Todo gira en torno a Cristo, a la belleza de Cristo, a la dignidad de Cristo, a la honra de Cristo. Que nosotros podamos ver a Cristo como el scopus de nuestra vida, entonces. Él es el centro de lo más grande. No me voy a dejar enamorar por cántico de sirena. Yo simplemente fijo mis ojos en Cristo. Que eso sea tu vida, sea nuestra vida, por el poder de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo.